Bienvenidos a este problema de la tutoría estática. En este caso tenemos esta figura y nos piden que ubiquemos la posición en X y en Y de su centroide. Es conveniente empezar dividiendo esta figura en figuras más simples como rectángulos y triángulos. Entonces dividimos esta figura en dos triángulos y un cuadrado. Entonces lo nombramos cada figura que compone la figura total, 1, 2 y 3. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar el centroide por separado de cada una de estas figuras que componen la figura total. Entonces esto es muy simple, simplemente utilizamos las fórmulas que vienen en la tabla del libro para ubicar el centroide de este triángulo, por ejemplo. Entonces sería 2 tercios por 9, que nos da 6 pulgadas. Todo esto desde el sistema de referencia, muy importante. Tenemos que utilizar el sistema de referencia igual para todo siempre. Entonces, igual desde el centro de referencia, esta coordenada en X va a ser igual a 2 pulgadas, porque sería 1 tercio por su cateto, que sería 6, entonces 2 pulgadas. Entonces ya tenemos las coordenadas del centroide de este triángulo. Pasamos al siguiente triángulo y vemos que para este lado va a ser lo mismo, 1 tercio por este cateto que es 6 pulgadas. Entonces me da una distancia de 2 pulgadas, pero en el área negativa del eje de coordenadas X. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, la coordenada en Y, tenemos que utilizar la fórmula, pero la fórmula nos da la distancia hasta el cateto más próximo. Entonces tenemos que sumar la distancia que hay de ese cateto más próximo hasta nuestro sistema de referencia, que son 6 pulgadas. Entonces en total, siguiendo el sistema de referencia, ese centroide está ubicado a 7 pulgadas del eje X. Y la del cuadrado es muy fácil porque es la mitad de los dos lados nada más. Es un medio por el lado. Entonces tenemos 3 y 3. Menos 3 en la parte horizontal y 3 en la parte vertical. Y listo. Con todas estas medidas de estas figuras compuestas, vamos a proceder a hacer la tabla. Una tabla que nos permite calcular de una manera más ordenada y más fácil el centroide de la figura total. La tabla tiene las siguientes columnas, comenzando con la del segmento, que es la figura que enumeramos al principio, en este caso 1, 2, 3. Empezamos con la figura 1, que es el triángulo grande. Tenemos el segmento que va a ser el 1. Luego, la siguiente columna va a ser el área de esta figura, de solamente el segmento 1, que como es un triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. Ahora, la posición en X del centroide de la figura simple, digamos, de solamente el segmento, que fue la que ya calculamos. Con respecto a nuestro eje de referencia va a ser 2 pulgadas. Lo mismo para la coordenada en Y, que ya apuntamos que son 6 pulgadas, recordando que estamos solamente en el segmento 1. Y luego tenemos que calcular esto, que es el área por la coordenada en X del centroide de esa figura, que sería 6 por 9 entre 2 por 2, que sería 6 por 9, 54. Lo mismo para la Y, entonces sería 6 por 9 por 6 entre 2. Ahora repetimos este procedimiento para los otros dos segmentos. Vemos que es lo mismo, el área es el área de un triángulo, entonces es base por altura dividido entre 2. Un lado por lado dividido entre 2, lo mismo. La coordenada en X vemos que la colocamos con un signo negativo porque va en menos X. Pero la coordenada en Y sí está positiva porque está sobre el eje X, o sea, en Y positivo. Y mantenemos esos signos a la hora de hacer la multiplicación por el área. Por eso el 18 nos queda negativo. Lo mismo con el cuadrado. Tenemos menos 3 en el área de X negativos, pero X en el área de Y positivo. Y ahora hacemos la suma de lo que nos conviene para calcular el centroide total. Entonces sabemos que por definición, o al menos al usar esta tabla,
el centroide total de la figura compuesta, va a ser la suma de la multiplicación de el x de cada una de los centroides de cada una de las figuras por su respectiva área entre la suma de todas las áreas. Que vemos que eso ya lo tenemos calculado en la tabla de arriba, que va a ser menos 72 entre 72. Entonces la coordenada en x del centroide de toda la figura va a ser menos 1 pulgada. Para y se utiliza una fórmula muy similar, solo que se utiliza la siguiente columna, la de y por a, que nos da 333 entre 72. Entonces el y o el centroide en y de esta figura va a ser 4,6 pulgadas. Muchas gracias.